Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Así entonces, hermanos, si tenemos nuestras Biblias, me gustaría que abramos nuestras Biblias en Filipenses, capítulo 1, y vamos a leer desde el verso 21 en adelante. De manera que, si tenemos nuestras Biblias, abramos nuestras Biblias en Filipenses, capítulo 1, desde el verso 21 en adelante. Nos dice así la Sagrada Escritura: porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias porque nos das traer la lectura de las Sagradas Escrituras. Llegado el momento en que vamos a estar compartiendo de la misma, pedimos, Señor, de la gracia, de la sabiduría, de la revelación y del entendimiento, para poder hablar con sencillez la palabra de Dios, de manera que el mensaje sea claro, comprensible, a oídos de todo tu pueblo, Señor, y en ello tengamos edificación de vida. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, como les decía, hoy quería compartir respecto a cómo los demás pueden obtener un provecho de nosotros. Y si miramos el que los demás puedan obtener un provecho de nosotros, eso nos hace que podamos ser útiles en la obra de Dios como cooperadores de Dios. Amén. Nosotros tenemos que mirar que la iglesia es labranza y es edificio de Dios, y que nosotros somos cooperadores de Dios para la edificación de la iglesia. Entonces, el que los demás puedan tener un provecho de nosotros, eso trae un beneficio muy grande a la iglesia. Amén. Y por consecuencia también nosotros nos vemos beneficiados porque formamos parte de la iglesia. Y también a los demás tener un provecho de nosotros, se va cumpliendo la ley del amor. ¿Por qué? Porque el amor no busca lo suyo propio. No busca sino el beneficio del otro. Si no busca lo suyo propio, ¿qué busca? El beneficio del otro. Por eso dice, todo lo da, todo lo sufre. Amén. Entonces nosotros podemos mirar qué significa la palabra provecho. Significa asistencia, ayuda, beneficio, útil
y conveniente. Ese es el significado que nosotros podemos encontrar. Provecho significa asistencia, ayuda, beneficio, útil y conveniente. Entonces miramos, hermanos, ¿qué es lo que nosotros podemos mirar al ver el pasaje de la Biblia que nosotros hemos leído? En el verso 21 nosotros podíamos ver que el morir era ganancia para el apóstol Pablo. Pero si él quería ser de provecho para la iglesia, ¿qué es lo que tenía que hacer? No buscar su propio beneficio, lo que era para él ganancia, sino buscar lo que le era de provecho a la iglesia de los filipenses. Para poder ser de provecho a la iglesia de los filipenses, él tenía que renunciar a aquello que era ganancia. ¿Por qué? Porque buscaba que el beneficio de la iglesia de los filipenses, buscaba el provecho de la iglesia de los filipenses. Entonces, para que pudiera tener los filipenses un provecho, ¿qué tenía que renunciar? A lo que para él era ganancia. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Él veía que en el verso 22 que dice que si continuaba viviendo, esto resultaba en beneficio de la obra. O sea, para hacer provecho de la iglesia de los filipenses, él no tenía que beneficiarse a sí mismo, sino tenía que mirar lo que era de beneficio para los demás. Él estaba ya dispuesto para partir, y para él el cielo era una realidad latente. Él mismo da testimonio de conocer un hombre, y ese hombre haciendo referencia de sí mismo, no directamente, pero todos entendemos que hacía referencia de sí mismo, que no sabía de qué manera, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, le había sido dado ir al cielo de Dios, donde le había sido mostrada cosas que no podían repetirse con palabras, no podían expresarse con palabras. Entonces, para él el cielo era una realidad. ¿Cuánto sería su deseo de dejar una cárcel donde estaba a ración, viviendo a ración, donde tenía frío, por lo que en otras cartas le estaba a su discípulo Timoteo que se apresurara a venir a él para traerle el abrigo, donde tenía carencias, donde tenía necesidad, donde estaba fuertemente custodiado por guardias de seguridad, que no siempre eran esa gente por ese oficio, por ese tipo de oficio, y en aquellas épocas no siempre eran las personas de mejor carácter o las personas más dóciles, casi siempre sabían ser personas toscas, y él tenía que convivir diariamente con esa gente. Entonces, ¿cuánto beneficio era para él irse al cielo de Dios? De lo cual para él era una realidad, estar con Cristo, era lo que él deseaba y por lo cual vivía. Sin embargo, para poder ser provecho de la iglesia de los filipenses, tenía que renunciar a lo que era de ganancia para él, para poder ser de beneficio a la iglesia de los filipenses. Y dice que el verso 23, teniendo ya el deseo de partir, lo cual para él era mucho mejor. Fíjese, él empieza a hablar ya de sus propios deseos. O sea, no es que no era algo que él lo veía lejano o que no anhelaba, sino que dice, teniendo el deseo de partir, lo cual para mí es mucho mejor. O sea, tenía que renunciar a lo que era de ganancia para él, no buscar su propio beneficio, y tenía que renunciar también a sus deseos. Para que nosotros podamos convertirnos en personas provechosas, tenemos que ver la renuncia de lo que es ganancia para nosotros. Tenemos que mirar qué es el beneficio del otro, cuál es el beneficio de los otros. Y tenemos que a la vez renunciar también a nuestros deseos personales. ¿Para qué? Para poder ser de provecho para otros. Y el verso 24 dice, quedar en la carne es más necesario para provecho
de la iglesia de los filipenses, él tenía que renunciar a lo que era ganancia para él, buscar el beneficio de los otros, de los filipenses, renunciar a su deseo, pero también tenía que tener coherencia, mirar qué era lo más necesario en ese momento, que él partiera y dejara de sufrir, o que pudiera permanecer entre los hermanos para añadir, si le fuera posible, algo más a la fe y predicar a alguien más que no tuviera el conocimiento de estas cosas, pudiera compartir con ellos el evangelio. Él veía que lo más necesario era poder añadirle algo a la fe de los filipenses, compartir con alguien de estas cosas que no conocían nada, anunciarle el evangelio. Entonces, nosotros si queremos ser de provecho para otros, tenemos que ver qué es lo más necesario y entender, amén, llegar a tener un pensamiento coherente en cuanto a lo que es más necesario. Y vemos el verso 25, confiando en esto, dice, cuando nuestra voluntad comienza a alinearse con la voluntad de Dios, eso nos trae mucha confianza. Fíjese, ¿cuántos hicieron renuncia a la vida, renuncia a los bienes de este mundo, renuncia aún a aquello que eran sus anhelos y sus deseos? Y cuando hicieron la renuncia, lo hicieron ¿por qué? Porque entendían que esa era la voluntad de Dios. Cuando se alineó la voluntad de uno con la voluntad de Dios, eso nos trae a nosotros mucha confianza, mucha seguridad. ¿Por qué es que él sabía, el apóstol Pablo, que sea que por vida o por muerte Cristo iba a ser glorificado y que en nada iba a ser avergonzado? Primero, ¿por qué? Por la oración de los filipenses, que oraban constantemente por él, porque eran compañeros de él, porque allí fue el primer lugar en donde el Espíritu Santo lo guió. Ustedes recuerdan que quiso predicar en una región en Asia y el Espíritu Santo le impidió, pero había un varón macedonio que le dijo, ven, pasa a este otro lado. Entendiendo la visión, dice que al otro día partió rumbo a Macedonia y el primer puerto de Macedonia es Filipo. Entonces los filipenses, la iglesia de Filipenses, que fue fundada bajo la guía del Espíritu Santo, se convirtieron en sus compañeros de milicia, por lo que le traía seguridad de que la oración de ellos era en favor de su vida. Pero también entendía, porque Agabo le había hablado, diciendo de quién es este cinturón, así le dice el Señor, le esperan cárceles, le esperan prisiones. También entendía que las cárceles que él estaba padeciendo, por las cuales estaba prisionero por la causa de Cristo, no era una casualidad, un infortunio, no era la obra del diablo, era según Dios lo iba llevando conforme al propósito de su voluntad. Porque Agabo le había testificado diciendo, así dice el Señor, de quien le pertenece este cinto, le esperan cárcel, le esperan prisiones. Entonces él sabía que el estar en la cárcel no era un infortunio de una mala suerte, de una mala decisión, ni era la obra del diablo. Él sabía que era la obra de Dios. Así que ya sea que por vida o por muerte, entendía que si estaba ahí, estaba por la voluntad de Dios. Entonces Cristo iba a ser glorificado. Eso le traía mucha confianza. Cuando nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, eso nos trae mucha confianza. Por el contrario, cuando nos encontramos haciendo nuestra propia voluntad, cumpliendo nuestros deseos, buscando nuestros anhelos, nuestras metas, eso no nos trae por consecuencia confianza, sino mucho desconcierto. Pero entre tanto que nosotros vamos siendo llevados conforme al plan de Dios, eso nos trae mucha confianza. ¿Y qué es lo que dice el verso 25? Confiando en esto, que permaneceré en el cuerpo. ¿Para qué? Para provecho y gozo de vosotros.
Entonces él confiaba que iba a ser provechoso el que él permaneciera en el cuerpo durante ese tiempo, porque iba a continuar con el ministerio. Y entre tanto estuviera, se iba a cumplir la voluntad de Dios en él, y eso redundaría en un provecho para la iglesia de Filipenses. Ahora nosotros podemos mirar, hermano querido, cuántas cosas que hay en Dios que tienen provecho para la vida de creencia, para la vida espiritual. Por ejemplo, un ejemplo muy claro de algo de lo que nos es provechoso en todo es la escritura. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Y ahí dice, y útil. ¿Qué quiere decir eso? Provechoso. Para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y esto nosotros que somos embajadores en Cristo, como si Dios rogara por nosotros, tenemos que mirar. ¿De qué sirve de que yo le hable de mi propia experiencia? ¿De qué sirve de que yo le dé mi consejo? Pero si yo le comparto la escritura, ahí puedo tener seguridad que eso le va a ser provechoso. ¿Por qué? Porque toda la escritura es útil, es provechosa. Para corregir, para enseñar, para instruir en una vida de justicia, para redarguir. ¿Sabe? Estaba mirando la palabra redarguir. Significa, hermano querido, contraposición de un argumento. O sea, cuando uno levanta un argumento contra otro. La Biblia dice que el diablo se levanta en nosotros con fortalezas. Dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de toda fortaleza, derribando todo argumento, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Si nosotros queremos que una persona sea mudada, sea cambiada, tenemos que compartir la palabra de Dios, porque eso es lo que es provechoso para el que escucha. Por ahí mi experiencia de vida, bueno, puede alguien escucharla, motivarlo, pero tal vez nunca tenga mi propia experiencia, porque de experiencia no podemos hacer doctrina. Pero la palabra de Dios en todo es provechosa, porque es útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, en una vida de justicia. Por eso tenemos que compartir la palabra de Dios. Mirando como ejemplo de lo que es provechoso, lo miramos al Señor Jesucristo, ahí en el Evangelio de Juan. Permítame que lo comparta, ahí en el capítulo 6, en el verso 51 del Evangelio de Juan, capítulo 6. Miren lo que dice algo muy maravilloso. Bendito sea el nombre del Señor. Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Y el verso 54 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Ahora, ellos tenían que haber entendido, tal vez usted y yo, tal vez nos quedemos sin entendimiento, si no entendemos el contexto de las ceremonias religiosas judías. Pero los judíos, para ser libertados de la esclavitud y del ángel de la muerte, tuvieron que sacrificar el cordero pascual. ¿Y usted recuerda que era lo que Dios le dijo? Que comieran todo el cordero, que no sobrara nada del cordero. Que no sobrara nada, y lo que si sobraba tenían que compartirlo con otra familia, y si llegaba a quedar algo tenía que quemarse, porque ese cordero que iba a ser la evidencia por la cual ellos van a ser libertados de
del ángel de la muerte de todo primogénito, e iban a dar ese paso a la libertad, tipificaba a Cristo. Para que nosotros podamos tener vida eterna, tenemos que recibir a Cristo, tenemos que comer de Cristo. Tenemos que comer de Cristo, hermano querido, porque Él es el verdadero pan que descendió del cielo para dar vida al mundo. Hay gente que quiere añadirle algo, es como aquel que quiere añadirle algo. Y dice, no, Cristo solo no puede ser. Yo tengo que hacer algo más para poder recibir la vida eterna. Yo tengo que hacer algo más para que Dios me dé vida eterna y me resucite en el día postrero. Pero eso significa dejar a un lado a Cristo, no comer, rechazar su cuerpo, rechazar su sangre, lo cual son verdadera comida y verdadera bebida para comer lo que nosotros queremos o creemos que nos es provechoso. Pero lo único que tiene provecho para nuestra vida es Cristo Jesús. Por eso Jesús, que vino para hacer de provecho para nosotros, ¿qué es lo que dijo? Tienen que comer mi carne, tienen que beber mi sangre. Él entregó su cuerpo a los heridores y derramó su sangre para expiación de los pecados. ¿Y nosotros queremos comer de otra cosa? Cuando Él dio su cuerpo a los heridores y derramó su sangre para expiación de los pecados. Por eso dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre, ese tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero. Hermano querido, Dios nos quiere hacer de provecho para otro. Pero para que seamos de provecho para otros, no tenemos que buscar nuestro propio bien. No tenemos que buscar lo que es ganancia para nosotros, sino tenemos que buscar lo que es beneficio para los demás y de lo que es necesario. Y de esa manera podremos ser provechosos para los demás. Le invito para orar. Padre, queremos darte gracias por tu palabra, cual viniera a nuestras vidas para la iluminación de nuestros entendimientos, para edificación y provecho de nuestra vida espiritual. Por lo que te agradecemos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, por quien todas estas cosas son un sí y un amén. Y sin Él nada de todo esto hubiera sido hecho posible. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,